Comenzamos a desarrollar la técnica denominada hemocultivo. Los métodos para estudios microbiológicos de bacteriemias que vamos a ver en este apartado son el método manual convencional, que es un método cualitativo, el método de lisis y centrifugación, y luego vamos a describir la importancia de los métodos automatizados. Vamos a comenzar a hablar específicamente de la técnica diagnóstica, o sea, del hemocultivo. Para lograr que un hemocultivo tenga buen rendimiento, tenemos que conocer cuáles son las variables que lo afectan. Acá yo describo ciertas variables que van a afectar el rendimiento de los hemocultivos, comenzando por la técnica de obtención. Dejo que lean el resto de las variables. Toma de muestra para hemocultivos. Esta toma de muestra debe ser aséptica en forma estricta. Aconsejamos que todos los médicos deben conocer cómo extraer sangre para un hemocultivo. Para evitar las contaminaciones debemos seguir varios pasos. Primero, el operador debe estar preparado. Realizar la asepsia de la piel es fundamental. Localizar en un primer momento dónde se va a hacer la punción, ya sea en vena o arteria. Generalmente se aconseja que se realice en una vena periférica, que es mucho más fácil. Con guantes estériles se realizará una antisepsia en forma concéntrica, desde el lugar de la punción hacia afuera, para retirar la microbiota que cubre la zona a punzar. Se pueden emplear una doble antisepsia. Pueden ser soluciones con yodo. Siempre que se empleen soluciones con yodo deben dejarse actuar 1 a 2 minutos. Y posteriormente hay que remover con una solución alcohólica al 70% para evitar las irritaciones producidas por el yodo o las reacciones adversas. Hoy en día se utilizan soluciones de clorhexidina al 2%. Esta es una solución incolora y que no produce irritación. Al mismo tiempo que se realiza la antisepsia de la piel en forma estricta, hay que realizar la desinfección del tapón del hemocultivo donde se va a realizar la punción de la sangre. Se desinfecta con una solución alcohólica. La botella se inocula en forma vertical, sin tocar la superficie del caldo. Tampoco se aconseja cambiar la aguja. Cada muestra es una venipunción diferente. Siempre respetar las normas de bioseguridad para evitar los accidentes. Y, por supuesto, hay que tomar la muestra antes de la administración de antibióticos. Las muestras de sangre se inoculan directamente en caldos de cultivos, que son medios de cultivos, no son medios de transporte. La imagen que ustedes pueden ver hacia la izquierda corresponden a los caldos de cultivo que se utilizan en el método convencional, manual, tanto para adultos como para pediátricos, mientras que la imagen que está hacia la derecha corresponden a medios de cultivo, hemocultivos de aparatos automatizados. Hacia arriba, y la imagen corresponde a que se está descartando agujas y jeringas contaminadas en un container rígido, lo cual se utiliza para respetar las normas de bioseguridad y evitar los accidentes laborales. Una técnica no apropiada de extracción de muestra es la principal fuente de contaminación de los hemocultivos. Número de hemocultivos. Tenemos que partir del conocimiento que para realizar un correcto diagnóstico siempre tenemos que tomar más de una muestra. Si el paciente está sin antibióticos, lo ideal es la toma de 3 muestras de hemocultivos, que significan 3 punciones diferentes en 3 lugares diferentes y colocar la sangre en 3 caldos diferentes, bien rotulados siempre. Si no se llegan a los 3, como mínimo 2 dentro de las 24 horas. Tomar más de una muestra permite no solamente aumentar la probabilidad de aislar microorganismos patógenos, sino nos va a ser útil para lograr una correcta interpretación. Si el paciente está recibiendo antibióticos y estos no pueden ser retirados por la condición patológica, vamos a tener que aumentar el número de muestras
Por lo menos tomar la muestra de hemocultivo inmediatamente antes de la próxima dosis de antibiótico, lo cual se llama valle. Por eso decimos que se pueden tomar hasta 6 muestras en 48 horas. Volumen de sangre. El volumen de sangre tiene que estar en relación al caldo. Siempre hay que respetar la relación sangre-caldo de 1 a 5 a 1 en 10. Y va a depender entonces de los mililitros de caldo que tenemos, los mililitros de sangre a extraer. Esto es aconsejable ya que al diluir la sangre estamos diluyendo también el poder bactericida de la sangre y facilitando el desarrollo de los microorganismos y también impedimos la coagulación de la sangre. El número de muestras es importante por varios motivos. El primero de ellos es que tomar más de un hemocultivo ayuda indirectamente a llegar a un volumen óptimo de sangre cultivada, mientras que en segundo lugar ayuda a discriminar entre contaminación y bacteriemia verdadera. Momento e intervalo. Hay que comenzar cuanto antes la extracción de hemocultivos. En cuanto el paciente haga fiebre, se va a indicar y se va a realizar la toma de hemocultivos, siempre previo a la administración de antibióticos. El intervalo entre muestra y muestra va a depender de la patología y de la urgencia clínica. Cuanto más grave esté el paciente, ese intervalo va a disminuir. Incluso se puede estar tomando con una diferencia de segundos. O un operador puede tomar de un brazo y otro operador al otro brazo. Porque recuerden que si el paciente está crítico, hay que tomar la muestra e inmediatamente comenzar con el tratamiento antibiótico empírico. Cuando el paciente no está grave y muestra cierta estabilidad hemodinámica, ese intervalo vamos a estirarlo a 30 minutos o 1 hora, siempre dentro de las 24 horas. ¿Cómo se conserva este hemocultivo? Lo que hay que pensar es que enviar inmediatamente al laboratorio de microbiología acompañado del protocolo de solicitud completo con todos los datos. ¿A qué temperatura? Si la metodología es manual convencional, lo ideal es colocarlo inmediatamente en una estufa de 35-37 grados ya, que es un medio de cultivo. Entonces vamos a facilitar el desarrollo de microorganismos. Si no, hay que dejarlo a temperatura ambiente. Si los métodos son automatizados, hay que consultar con el laboratorio para ver a qué temperatura y dónde se pueden conservar. Procesamiento de la muestra si el método es convencional o manual. Lo primero que se hace con la muestra se incuba. Si son hemocultivos pediátricos, 6 horas. Si son hemocultivos de adultos, 24 horas. Como siempre, en una estufa de 35-37 grados. A posteriori se realiza la observación de esos hemocultivos macroscópica. O sea, vamos a tratar de ver si hay algún signo que indique desarrollo de microorganismos, como por ejemplo si hay turbidez o si hay hemólisis o vemos colonias en suspensión, etc. Cualquier de estos signos que nos hacen sospechar el desarrollo de microorganismos, directamente lo primero que se hace es una coloración de Gram. Esto se lleva a cabo entonces a las 24 horas más o menos de tomada la muestra. Esa coloración de Gram es muy importante porque el bacteriólogo observa la morfología y el color e informa rápidamente al médico de cabecera, orientándolo acerca del microorganismo que está en sangre. A posteriori de esto se realiza un subcultivo, o sea, llevamos una alícuota del caldo hacia un medio de cultivo sólido, enriquecido siempre, como un agar sangre o un agar chocolate. Esperamos 24 horas más, ya que lo podemos incubar de nuevo, y a posteriori desarrollan los microorganismos realizando la identificación y las pruebas de sensibilidad a los mismos. Mientras que si no observamos desarrollo macroscópico de microorganismos, como nos muestran acá las flechas hacia la izquierda, las flechas negras, bueno, no hay desarrollo de microorganismos a simple vista. De todas maneras, a las 24 horas se toma una alícuota de ese hemocultivo y se realiza un subcultivo a ciegas, que se llama a ciegas porque no hay desarrollo. Y también se llevan medios enriquecidos, agar sangre, agar chocolate. Estos medios de cultivo, tanto el caldo original como los medios sólidos, se ponen a incubar nuevamente y
se realiza la observación diaria para ver si hay desarrollo. Si no hay desarrollo, directamente se esperan 7 días y al cabo de ese tiempo se descartan y se informan resultados negativos, o sea que no han desarrollado microorganismos bacterianos o también hongos pueden ser. ¿Cuáles son las situaciones o los microorganismos que van a requerir una incubación prolongada? O sea, dijimos que convencionalmente se dejan 7 días los hemocultivos en observación, incubándose para ver si hay desarrollo. Pero en caso de sospecha de ciertas patologías, vamos a tener que incubarlos durante un tiempo más prolongado. Es así como si la sospecha es de endocarditis frente a ciertos microorganismos fastidiosos, como con los que corresponden al grupo ASEC. Me gustaría que averigüen las siglas de qué microorganismo me estoy refiriendo. O otros estreptococos se llaman piridoxal dependientes, que se denomina abiotrofias. Como vemos, estos necesitan más cantidad de días, 21 días. Hay otras patologías, o sea que cuando la sospecha es de brucelosis, de micobacterias o fungemias, el tiempo de incubación se va a prolongar como hasta 30 días y se van a requerir medios de cultivos especiales. Concluido el método convencional de hemocultivos, hablaremos algunas palabras del método denominado lisicentrifugación. En esta metodología, en un tubo se coloca la sangre del paciente con anticoagulantes y un agente lítico que es la saponina. Se lleva a centrifugar a altas revoluciones durante 30 minutos para provocar la lisis de las células sanguíneas y de esta manera ciertos microorganismos que tienden a disponerse en forma intracelular salgan de la misma. Una vez concluida la centrifugación y la lisis de la sangre, se coloca en este aparato que yo les muestro en la imagen, isolator, que está hacia la derecha, mediante el cual se perfora el tapón del tubo y con una micropipeta se absorbe el sobrenadante para eliminarlo y se toma sedimento. Con ese sedimento se va a trabajar. Se van a realizar coloraciones, no solamente la coloración de Gram, sino coloraciones especiales para ver diferentes tipos de bacterias, incluso hongos, y se va a sembrar en medios de cultivos especiales. Esta metodología es una metodología que hay que realizarla en una cabina de seguridad biológica, pero tiene indicaciones especiales y precisas. En pacientes con cierto tipo de inmunodepresión, como pacientes con SIDA, o cuando se quieren investigar determinados hongos, como Histoplasma capsulatum o Cryptococcus neoformans, o también es apropiado para investigar micobacterias. También se utiliza en el caso de bacteriemias polimicrobianas u otras bacterias especiales como Bartonella, etc. Lo que sí es una metodología que tiene desventajas. Es mucho más laboriosa, es más costosa y si no se realiza en condiciones apropiadas puede favorecer la contaminación. Pero indudablemente para ciertos microorganismos y fundamentalmente para hongos es uno de los métodos más beneficiosos. Métodos automatizados. Estos métodos automatizados para hemocultivos han surgido hace más de 30 años. Tienen una ventaja fundamental, que es acortar el tiempo de detección de los microorganismos. En este caso, los hemocultivos se colocan dentro del aparato. Este aparato hace todo el trabajo, ya que tiene una cabina de incubación y los va monitorizando permanentemente y hace la detección de los microorganismos detectando la concentración de dióxido de carbono por métodos diversos, que pueden ser radiométricos, colorimétricos o fluorométricos. Esta detección de dióxido de carbono se realiza mucho antes que el desarrollo de colonias. Y apenas el aparato lo detecta, avisa al operador con alarmas visuales y sonoras. ¿Cuál es el hemocultivo que desarrollaron microorganismos y a qué paciente pertenece? Por lo tanto, las ventajas francas que tienen son: aumenta la rapidez en la detección de las bacterias y por lo tanto la sensibilidad de la metodología. Realiza un monitoreo continuo del aparato. Evita la sobrecarga de trabajo entonces en el operador.
Disminuye la manipulación por parte del operador porque no tiene que hacer los subcultivos. Y por lo tanto hay mayor seguridad para el personal. Como desventaja es que es un método costoso, que como es un aparato se necesita espacio para colocarlo dentro del laboratorio y hay que tener cuidado con la detección de los contaminantes porque lo detectan muy bajos inóculos. En esta diapo les presento las dos marcas que se encuentran en Argentina, tanto Bactec como Biomerie, los aparatos, que hay distintos modelos, para hacer detección de hemocultivos. Para terminar, llegamos al paso más importante, que es realizar la correcta interpretación del desarrollo de estos microorganismos a partir de un hemocultivo, porque tenemos que hacer la diferencia y reconocer si ese microorganismo que desarrolló en el hemocultivo corresponde a un microorganismo patógeno, o sea, una bacteriemia verdadera, o simplemente desarrolló en ese caldo, en ese frasco, porque es un contaminante. Entonces, para esto tenemos que responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el germen aislado? O sea, ¿este germen pertenece a la microbiota cutánea donde se realizó la punción o no? ¿Cuántas muestras se tomaron? ¿Se tomaron, como es lo correcto, más de una muestra? ¿2 o 3 muestras? Entonces vamos a poder hacer una correcta interpretación. ¿Qué tipo de paciente es? Estamos esperando, es un paciente con una neumonía, con una meningitis, con una sepsis intraabdominal. ¿Está tomando antibióticos? O sea, ¿estamos esperando falsos resultados? ¿Y quién tomó la muestra? O sea, ¿el operador estaba entrenado? Como vemos, son muchas cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa para lograr una real interpretación. Pero vamos a decir 2 o 3 cuestiones para tener en claro. Cuando el aislamiento es de un microorganismo que pertenece a la microbiota cutánea, se va a requerir que éste desarrolle en 2 o más hemocultivos para considerarlo patógeno, o sea, para jerarquizarlo. Si yo tomé 3 hemocultivos y en los 3 desarrollo Staphylococcus epidermidis, ese Staphylococcus epidermidis está en la sangre del paciente y es patógeno. Si de los 3 hemocultivos desarrolló uno de 3, yo voy a sospechar que no es patógeno, sino que es un contaminante, que se tomó mal la muestra. Otro punto. Aislamiento de un mismo microorganismo de hemocultivo y de otra muestra clínica. O sea, si yo aíslo el mismo microorganismo del foco infeccioso primario, por ejemplo de un esputo, o por ejemplo del líquido cefalorraquídeo, y al mismo tiempo desarrolla en el hemocultivo, lógicamente que jerarquizo a ese hemocultivo y puedo darle valor de patógeno. Aislamiento de un patógeno exógeno, o sea que no pertenece a la microbiota. Si yo tomo 3 o 5 hemocultivos y desarrolla uno solo, de esos tres o 5, y es un microorganismo que no forma parte de la microbiota, le vamos a dar valor. Y por supuesto que siempre tiene que haber una clínica compatible al desarrollo de ese microorganismo, cuyo valor estamos tratando de interpretar. Les agradezco nuevamente que me hayan seguido hasta la última diapositiva. Le mando un saludo especial a mis alumnos de mis comisiones y esta pandemia pasará.